Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que no saben quién fue Lew Alcindor. Mi nombre es Sergio Robinar y me acompaña una semana más, y este es el segundo programa que grabamos en lo que va de semana, Javier R. Rodríguez. ¿Cómo estamos, Javi? Después de ese atentado contra el baloncesto llamado Boston Celtics contra Washington Wizards, que es lo que ha ocurrido esta última madrugada. Tía, hacía mucho, pero mucho tiempo que no dejaba un partido de los Celtics al descanso. Porque ya no te digo, sobre todo de cuando le veo en diferido, pero es que le he visto dicho esto, no puede ser, es que los Celtics son una banda y deberían ganar el partido jugando con 4, Fíjate que dijimos que los Wizards van a ser el peor equipo de la historia, pero es que lo van a ser. Perdona que lo dijiste tú. Yo era el idiota que dijo, no, este año los Wizards tienen muy buena pinta porque Bob Carrington, Bilal Coulibaly, Trey Johnson es el mejor anotador de su clase en el draft, Alex Hart lleva progresando, y la verdad es que no he dado una, pero igual puede que ocurra como ocurrió con los Detroit Pistons, que me adelanté un año, con el añadido de que los Detroit Pistons hicieron una de las peores temporadas de la historia de la NBA, pero yo me adelanté un año a ellos. Es imposible que sean peor equipo el año que viene. No, claro, es imposible que sean peor equipo los Wizards que el año que viene con lo que tienen. Pero yo considero que están en ese punto en el que todas las franquicias pueden de ahí crecer. Tiene su pick, ¿no? Me pillas ahora mismo que llevo más de casi 12 horas despierto trabajando. No me acuerdo, no lo sé, Javi. Supongo que sí. Son los Wizards, supongo que tendrán su pick. No son como los Pelicans, que han traspasado todas sus primeras rondas para tener a DeJounte Murray lesionado y Jordan Poole. A ver, es que son jugadorazos. Alguno de ellos, de hecho, con pasado en los Wizards. Virgen Santa, lo he dicho, que horrible. No he visto Bueno, he visto peores partidos de baloncesto. Alguna vez me han hecho ver Euroliga y esas cosas. Pero, ostras, lo de ayer fue increíble. Es que no... Luego, de hecho, lo primero que he hecho que me salió fue escribirte. Porque vi que el récord ponía unos 6 y he dicho, ¿a quién coño se han ganado esta gente? De hecho, es que me lo has preguntado esta mañana y digo, yo creo que le han ganado a un equipo random, como unos Hornets o algo así. No lo he comprobado, si te digo la verdad, no he hecho de memoria, pero sí que fue como, creo que ganaron a los Grizzlies. No sé, algo de este estilo, equipos absolutamente irrelevantes en la NBA. Te quería preguntar, en relación a todo esto de los Wizards, sobre Jaylen Brown, ¿cuándo crees que va a asumir que se está quedando calvo, como todos, y que no pasa nada y que hay que dejar de utilizar betún? Yo creo que la primera parte ya la ha hecho, que es asumir que se queda calvo. Hizo un directo en Twitch hace una semana hablando sobre el tema de manera abierta y lanzando puñetas a LeBron, lo cual siempre se agradece. Pero si al chaval le gusta pintarse con betún, que es su maquillaje, déjale al chaval que haga sus cosas. Hay una diferencia sustancial entre el maquillaje y dejar el frenazo de bicicleta que le hace a Keyshawn George. ¿Cómo se nota que nunca has besado a una mujer en Liverpool a las 5:30 de la mañana, Porque no hay ningún tipo de diferencia. Nunca. Es uno de tus mensajes más ofensivos, xenófobos y de cliché de la historia de este podcast. Es verdad. Afortunadamente, yo nunca he estado en el Reino Unido más allá de que para hacer enlace en Heathrow. Es lo máximo que espero estar en esa isla, que no me gusta en absoluto. Pero bueno, no es ofensivo, no es misógino tampoco, porque lo he reducido a un grupo poblacional muy concreto, y xenófobo tampoco porque es Inglaterra. O sea, no puedes tener xenofobia hacia Inglaterra. De hecho, bueno, sí, es verdad, no voy a incidir más en ello. Quiero hacer una declaración de cara a este episodio, y es que tú te has encargado de hacer completamente el guión, porque yo te dije ayer, no me da para pensar y hacer la escaleta, así que como es tu tema, como es odiar, te dejo total libertad para que hagas la selección y hagas el de qué vamos a hablar. Así que, antes de que empecemos ya propiamente con el episodio, me gustaría que explicases un poco cuál ha sido tu metodología. Vale, se planteó el programa, bueno, no se planteó así, porque se planteó en plan de hacer un ranking de jugadores sobrevalorados de la historia. Yo por alguna razón entendí del siglo XXI, no me digas si tengo mente de TikTok o qué me pasa, pero es lo que entendí. Y claro, me puse a hacer la lista, y cuando pones ciertos nombres al lado de otros dices, a ver, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo decir que Jason Williams está sobrevalorado, que lo podemos compartir todo, que decir lo que lo está Kobe Bryant. Con lo cual, he seguido una metodología, como decía la Jotdown en sus inicios, hay método en nuestra locura. Tócate los cojones con la pedantería. Así que he seguido una escaleta
y he decidido varios grupos. En plan, están los de jamás creerías las cosas que se dijeron de esta peña, que es para jugadores que podemos considerar buenos, pero que igual se le fue la flapa a la gente cuando estaban en su prime. Tengo los de Mira el espejito, que es aquí donde tenemos a los Jason Williams y demás, que es, joder, qué bonito jugaban, luego igual eran tan efectivos como rascarse cuando te eso. Luego, incapaces de ganar una pachanga entre empresas, que es llamado esta categoría, aquellos que efectivamente son muy buenos jugadores, porque son buenos jugadores, nadie puede decir lo contrario, pero simplemente no son los jugadores que quieres tener en tu equipo. Si quieres que tu equipo aspire a ciertas cosillas. Y luego ya está la categoría que considero que va a ser más política, que es aupados a hombros de gigantes, que es para jugadores que sí que son buenísimos, pero igual os estáis flipando un poco con lo que os decís de ellos. Antes de nada, como te he comentado a ti, quería aclarar que hay gente que va a echar de menos algún nombre, pero es que hay casos particulares, como puede ser el de Russell Westbrook o el de cualquier jugador alto prácticamente, que es que de tanto que tanta caña que se les ha dado en los últimos años, han pasado de estar sobrevalorados a infravalorados. Porque, de nuevo, Russell Westbrook nunca estuvo a nivel de mejor base de la NBA, como dijo cierto periodista catalán, pero tampoco es la horchata con patas que se comenta ahora que es el jugador. De hecho, yo creo que Russell Westbrook nunca he encontrado abro paréntesis para esto. Nunca encontré el paralelismo de, ya que somos lo estaba hablando antes con Andrés, somos el reverso de Hacendado, no sé cuál sería esto se merece un reverso, porque esto se merece esto no es un podcast NBA, me parece como demasiado largo. Así que sí. Abro un poco ese paréntesis para ver si a alguien se le ocurre algo al respecto. Pero creo que Westbrook merecería su capítulo aparte, dedicado por lo que dices de está tan sobrevaloradamente infravalorado que es imposible valorarle. Sí, básicamente. Lo has definido perfectamente. Como se nota que lo mío son las metáforas. Bueno, así que para este episodio número 66 de Esto no es un podcast NBA, hablamos de los jugadores más sobrevalorados de este siglo XXI que, como todo el mundo sabe, no empieza en el año 2000, sino empieza en el año 2001. Así que arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? Rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. ¡Boom! Y como bien ha explicado Javi, vamos a hablar hoy de jugadores sobrevalorados de este siglo XXI que no podemos establecer un patrón único para valorarlos a todos, valga la redundancia, porque lo primero y lo más importante es dónde establecemos el límite. ¿Dónde crees, Javi, dónde empieza lo sobrevalorado, el jugador absolutamente normal y típico de su época, y dónde está el infravalorado que todo el mundo pasa por alto y que, pues bueno, podría ser el Drew Holiday de la vida, o incluso un Chris Bosh? Es que lo hablaba un poquitillo de manera general al inicio, pero también hay que luego irse a casos concretos. Hay jugadores que pueden parecer que están ciertamente sobrevalorados por prensa, hay otros que pueden estar sobrevalorados por público, y luego los hay que lo son por prensa y público. Con lo cual ya iremos, porque por ejemplo, ahora que lo tendremos muy, muy fácil, quizás con la primera categoría, Deron Williams es un jugador que estaba claramente sobrevalorado por la prensa, mientras que el caso de Jason Williams es por el público. Así es que, un muy buen matiz. Digo, trazo ahí. Porque me parece. Sí, dale. No digo que trazo ahí simplemente una diferencia que nos iremos encontrando a lo largo del programa, pero básicamente es la diferencia que hay entre el comentario general. Obviamente siendo imposible trazarlo, porque igual tú ves unos tweets muy distintos a los míos, aunque desde que está en lo más eso es más difícil, pero simplemente es lo que es ese jugador o lo que ha sido ese jugador y la percepción que tienes sobre el mismo. Yo he de decir que hay un punto que se me acaba de ocurrir, por tanto ya es científicamente cierto, que hay una correlación directa entre una camiseta que se vende mucho en Europa y lo sobrevalorado que está ese jugador. Hubo un periodo muy concreto en los años 2010 donde solamente veías camisetas de Deron Williams de los Brooklyn Nets, al igual que ves ahora mismo solamente camisetas de Zach LaVine en los Chicago Bulls. O sea que yo creo que hay una correlación junto con los Rayon Rondo,
¿Qué camisetas había más también? Carmelo Anthony, que también será protagonista en este episodio, pero creo que esas durante mi época de mozo eran las que más veías. Deron Williams, Rayon Rondo, Carmelo Anthony, y no veías tantas de Kobe Bryant, ¿eh? Sí, pero a ver, la de Deron Williams tiene la fácil explicación porque es cuando de repente todo el mundo se quiere subir al carro de esos Nets. Como ya todo el mundo se había comprado hace 3 o 4 años la de Garnett en los Celtics, dijeron, pues la de Deron, que es el joven y el que parece que en caso de que este equipo haga algo, pues sea el que tire para adelante. La de Lavin creo que simplemente por estética, pero hecho en plan de no voy a comprarme de nuevo otra de Jordan, pero la camiseta de los Bulls para mí sigue siendo la más guapa que hay en toda la NBA. Llevan desde el 70 No, desde el 85 con la misma camiseta. Impecable. Impecable, es como los Celtics de los 60, es que si es perfecta, ¿para qué vas a tocar nada? Pues te compraré el Lavin, que encima lo que has visto de él es el concurso de mates, y el tío otra cosa no es, pero vamos, es un lujazo para el ojo, y luego ya están casos que es que, mira, ni siquiera entró en el programa como Juegos Sonoros, que es la de Tyler Hero, porque es que básicamente la camiseta de Miami Vice, pues quieras o no, tiene su encanto. Sí. Yo he de decirte que no estoy en absoluto... En este programa vamos a confrontar mucho porque la lista que me has hecho, en algunos estoy de acuerdo, en otros me pegaría contigo si hace falta. Con Deron Williams no estoy en absoluto de acuerdo con respecto a que sea uno de los jugadores más sobrevalorados del siglo XXI. Y he de decir que si lo está es porque tuvo un final de carrera absolutamente terrorífico, pero el periodo que tiene entre, creo que debuta en la temporada 2005-2006, hasta que el equipo de los Brooklyn Nets se desploma, a mí me parece uno de los mejores jugadores de la NBA. Y me parece que era muchísimo mejor base que Rayon Rondo. Cuando Rayon Rondo dice en el año 2012, soy el mejor base del mundo, en ese momento concreto tenía razón. Pero en las anteriores temporadas era Deron Williams. Y tengo un dato, es un tío que desde el periodo de Utah hasta, como te decía, de ese desplome en Brooklyn, es un tío de 20 puntos, 10 asistencias, incluso en playoffs. En una época en la que esto no era tan habitual. Era un base como la copa de un pino. No tienes la menor de las putas ideas y me estás intentando mover la portería porque la conversación, sí es cierto que existió con Rondo, la comparación hasta que Rondo se metió en esa conversación no era con él, era con Chris Paul. Efectivamente, ahí tienes toda la razón del mundo. Y así como te digo, que era un debate periodístico, porque había columnas prácticamente todos los meses sobre quién era el mejor de la NBA, si Chris Paul o Deron Williams, y de nuevo, para que se tenga que decir, me encantaba el estilo de juego de Deron. Es un tío que encima me caía estupendamente bien. Y todo lo contrario de Chris Paul, pero Chris Paul ha tenido más jugador que él. Es cierto, y ha acabado siendo más jugador, ha tenido una reconversión mucho más interesante. Y Chris, es que es muy interesante esto del debate de Deron Williams, Chris Paul y Rayon Rondo, porque era una época donde el hecho en sí del debate era realmente interesante. Ahora es, no, este ha ganado más en playoffs, este no sé qué, no hay una base de debate, pero en esa época de los blogs, de cuando Twitter sí que era un foro de debate, con sus más y con sus menos, con sus sombras y con sus luces, pero sí que me parece un aspecto interesante, aunque no es el tema del día. Sí, a ver, por currículum, el de Rondo es impecable, y no te hablo porque en él figuren 2 anillos, que es una cosa que no aparece en el de ninguno de los otros 2. Pero Rondo es uno de los, quizás junto a LeBron, de los que he visto en directo toda su carrera, seguramente el segundo jugador más inteligente que he visto en la cancha de baloncesto. Bueno, Tim Duncan está también ahí con... Y Nikola Jokic con ellos. Está ahí. Jokic no cuenta. Ah, ¿por qué? Porque lo digas tú. Sí, porque Jokic es magia, o sea, no es entendimiento del juego. O sea, Jokic es otra cosa. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Uf, estás muy generación Z, ¿eh? No tiene sentido. Bueno, histórico. De locos el partido que hizo ayer. ¿Sabes qué? Bueno, ya otro día hablo de que me molesta mucho que utilice mal la palabra barra basada. Pero bueno, volviendo al tema. Rondo es un tío que se ha adaptado a muchos contextos y casi ninguno de ellos fácil. Y eso es una cosa que hay que valorar porque si algo han tenido todos los equipos de Chris Paul y en menor medida de Deron Williams, que es el protagonista de hoy, es que todos los equipos de Deron y de Chris Paul han sido equipos de Deron y de Chris Paul. O sea, nunca han sido en absoluto permeables al juego. Salvo los Rockets de Harden. Eso 23. No tienes ni puta idea, Javier. Era Harden sistema, pero cuando compartían pista, eso era un desastre. ¿Por qué? Porque Chris Paul no sabía adaptarse a las cosas. Otra semana que estás mintiendo para tener razón. No tienes razón. Vale. Vale. Mi maestría.
No, es que justo me estaba ya siendo Harden, que Harden va a ser protagonista absoluto de jugadores infravalorados, por cierto. Otro día hablamos de eso. Es un tipo al que el paso del tiempo, esto lo he dicho ya en muchas otras ocasiones, el paso del tiempo le va a hacer favor a James Harden. Porque todas las leches que se le han pegado por playoffs, luego lo pones en perspectiva y miras los números y miras los partidos y dices, solamente ha pecheado en momentos absolutamente cruciales, donde es cara o cruz. Es como decirte, me quedo con LeBron James es muy malo porque ha perdido más finales que no sé qué. No. Por tu sonrisita veo que viene... No, te iba a decir en plan, que encima con Harden, que una cosa que se ha quitado siempre, que es los strip clubs, la tripa y demás. Sí. ¿Cuántas temporadas de menos de 60 partidos ha jugado? Las que nunca se ha lesionado de manera grave. Lo decía en esto de Netflix de esta temporada, que él nunca había tenido lesiones graves. Solamente musculares y típicas de estas, que es básico y claro, no pasa a cualquiera. Y la Pero nunca ha tenido lesiones. Bueno, pero bueno, avanzamos un poco. Cerrando el tema de Deron, quería decir eso, que es cierto que ahora quizás incluso esté infravalorado, porque de nuevo, pasando a siguiente protagonista, nunca vas a ver sus highlights como ver los de Jason Williams, pese a ser bastante mejor jugador. Pero cuando hablo de que es un jugador sobrevalorado, me refiero a su contexto de su época. Porque de nuevo, se le ponía como el mejor base de la NBA y no estaba en esa conversación. Estoy completamente de acuerdo ahí. Y el siguiente nombre que me has apuntado es el de Gilbert Arenas, que este sí que te lo compro mucho, porque es un tío que vive de tener 2 meses absolutamente demenciales, 3 temporadas increíbles en la peor conferencia de todos los tiempos, y que desde entonces he de decir que hasta que ha empezado a convertirse en una figura pública, tenía máximo respeto por él por todo lo que atracó a los Orlando Magic y posteriormente a los Washington Wizards otra vez. Sí, pero encima con el agravante del marketing, porque yo he estado de la gente hacer un poco hasta las santísimas narices. Y tú te pones a mirar el jugador que era, y era un anotador compulsivo, pero de nuevo, también es algo que puedes decir de Curry. Pero en el caso de Curry es un complemento a su juego. Es una cosa más que hace porque simplemente es buenísimo. Gilbert Arenas era la única cosa que se ve hacer, quizás la única posición en la que no te lo puedes permitir. Correcto. Porque, y luego lo que se habla siempre de cualquier jugador de cómo es capaz de hacer mejor a sus compañeros, que es algo especialmente notable en el caso de los bases, este tío no ha hecho bueno a nadie a su alrededor. Bueno, sí, bueno por comparación, les hacía parecer. Pero lo que es... bueno, ¿a qué jugador mejoró? No, él salía a jugar su partido, era una cosa francamente desesperante y a tomar por el saco de todo lo demás. Él simplemente salía a hacer sus cosas. Mira, la comparativa... Fíjate lo que es el paso del tiempo. A Gilbert Arenas le ha venido muchísimo mejor el paso del tiempo que a Steve Francis. Steve Francis y Gilbert Arenas comparten bastante más de lo que pueda parecer a simple vista, con la diferencia de que Gilbert Arenas compitió la mayor parte del tiempo en la conferencia y Steve Francis estuvo bailando entre los Houston Rockets, los Orlando Magic, fue oscilando mucho en ese sentido. Luego se va a los Knicks y eso es un absoluto desastre más allá de las lesiones y tal, pero es un jugador que tú lo veías jugar a principios de siglo y era aclarado tras aclarado, pero no aclarado como Harden, no, te digo de 2 tíos en las esquinas y otros 2 en la línea de fondo para dejarle completamente liberado todo el espacio. Esto es lo que pasaba con Gilbert Arenas y evidentemente también sucedía con Steve Francis, uno que ha pasado un poco sin pena ni gloria, más allá de cuando de repente aparece un highlight de oh Dios mío, qué gran jugador era a nivel individual Steve Francis, pero es lo que dices, eran absolutamente unidimensionales, no hacían mejores jugadores a los que les acompañaban. Y especialmente en una época en la que ni siquiera siempre hemos denostado muchas veces el juego que se practicaba en aquella NBA, pero encima es que dices, bueno, es que es lo que había. No me gusta cómo juega nuestro protagonista del podcast pasado, Al Jefferson, que si tanto poste, que tanto tiro ineficiente, pero coño, eso es lo que se jugaba. Es que en la época de Arenas ni siquiera se jugaba eso. Y lo comparas con otros jugadores de un perfil como el suyo, que es de estos bases eminentemente anotadores, como puede ser alguien que saldrá también posteriormente, como puede ser Lillard, como puede ser John Wall, como puede ser Kyrie Irving a su manera, pero te pones a mirar y es que en todos ellos se te ocurre una pareja buena que tuvieron al lado, en plan, o que se legaron a su lado y que luego no han sido más sin ellos, o que ni siquiera las las cotas. ¿Quién era la dupla de Gilbert Arenas? Rashard Lewis, ¿no? Si no me falla la memoria, Rashard Lewis y Brendan Haywood y ya después de Shaun Stevenson. Sí, pero no te he dicho quién es el segundo mejor jugador que tiene a su lado. Si, a la hora de que esto pasa muchísimo con los bases. Lo típico que se habla siempre de Stockton y Malone, de Magic Karim, de cualquier base se te ocurre, en plan o ya en la época más reciente con Stephen Curry y Klay Thompson.
¿Quién es el partner in crime de Arenas? Nadie, porque el partner in crime con Arenas es el propio Arenas, porque no sabía hacer otra cosa. No, de hecho estaba chequeando rápido algunos datos. Gilbert Arenas, en lo que va del siglo XXI, tiene la 20ª temporada con más tiros de campo en total. O sea, 1.668, la 2005-2006. O sea, por delante tiene pues la típica de Kemba Walker, 10 millones de Kobe Bryant, 10 millones de Allen Iverson, LeBron James, James Harden, etc. Pero ojo, estamos hablando de un nivel de uso ofensivo que a día de hoy lo hubieran destrozado las analytics, afortunadamente. Afortunadamente. Luego ya no entraremos en otras cosas que pueden ser circunstanciales, pero joder, qué raro es que te pase siempre a ti es el salto que pegan todos sus equipos una vez que desaparece el señor por ahí cerca. Menos los Washington Wizards. Bueno, pero después de la época de Gilbert Arenas vivieron la que es su mejor época desde que ponía ballets en la camiseta. Eso es absolutamente cierto. Vamos con la siguiente categoría que has diseñado, que se llama Mira el espejito, que es a todos esos jugadores a los cuales la existencia de A, Internet, B, NBA Action, es decir, el programa de highlights de la NBA en abierto que hacía en principios de siglo, y la fuerza de las redes sociales y los divorcios prematuros han ejercido sobre estos jugadores. Y el primero de ellos es Jason Williams, que es un jugador que vive de 2 temporadas destacables y un puñado de highlights, que son tremendos, ¿vale? Son highlights que no pasan, no envejecen, pero el mejor Jason Williams es el que no se parece a Jason Williams. Es el de las finales de 2006 y es el de la temporada 2009-2010 de Orlando Magic, que es cuando sale del retiro. Sí, aquí voy a hacer un poco lo contrario a lo que se espera en este programa, que es porque prácticamente ya está tan extendido, se está volviendo ya como mainstream el pegarle palos a Jason Williams, y miedo me da que no acabe también pasando al otro lado de la balanza como pasa con Russell Westbrook. Porque en mi caso en particular, por mucho que yo me enganchase a los Celtics en la época de Tony Allen y esta gente, yo me enganchaba el partido de NBA por Jason Williams. Porque igual estabas un día a las 2 de la mañana sin mucha hostia que hacer, te ponías a pasar por el Plus, caías en un partido de generalmente los Sacramento Kings, que era la época en la que más le podías ver en televisión en España. Bueno, no, luego cuando se fue a Memphis Grizzlies para jugar con Pau Gasol. Kind of, sí. Y sí, pero ya no era ese Jason Williams. Es que es lo que decía, el mejor Jason Williams no es Jason Williams. Es el que se quita todo lo que le hacía ser él. Y ese tío tenía pegada a la tele. Es un poco lo que recordamos todos de la pretemporada de rookie de Ricky Rubio, que más allá del hecho de que seamos españoles y que hayamos visto desde los 14 años, ese punto de a ver qué coño es lo siguiente que pasa, lo tienen muy pocos jugadores. Con lo cual, con esto quiero decir que entiendo la parte de la mitología a su alrededor. Por encima de lo que hemos hablado un millón y medio de veces. La capacidad de tú creerte que puedes replicar eso. Porque aunque lo que hace es complicadísimo y requiere un nivel técnico que no está al alcance ni del 0,1% de los mortales, tú ves ahí un tío blanquete de 1,80 m y pico altos y dices, coño, es que me puedo imaginar cómo hacer eso. No lo vas a hacer en tu puta vida, pero te puedes imaginar a ti mismo haciéndolo. Y aparte es molón, o sea, se entiende la mitología. Ahora bien, cuando mejor jugador fue lo que dices tú, es cuando era un jugador residual que tenía que ser hacer 2 o 3 cosillas y las hacía. No, el mejor jugador es con Stan Van Gundy, con Pat Riley, con 2 absolutos sargentos del baloncesto, que afortunadamente nos permitió verle que se retirase con un anillo junto con Gary Payton. Pero yo soy también de esa generación, yo soy de la generación de Jason Williams, del pase que le mete a Raef LaFrentz en el Rising Stars en el partido de rookies contra Sophomores, que Raef LaFrentz, mítico jugador de los Boston Celtics, falla con todas las de la ley en esa acción, al igual que las 10.000 cabriolas que ha hecho. El mejor ejemplo es cómo la Melo Ball, que es un perfil, salvando distancias, muy parecido, no es ni la mitad de jugador de baloncesto de lo que era Jason Williams. Porque la Melo Ball sí, promedia más puntos, más asistencia, pero es peor, es uno de los peores jugadores de baloncesto que me he conocido jamás. Sí, pero luego lo que te digo de Jason Williams, porque hacía todas esas cosas, pero luego encima es que lo que decíamos antes es que tampoco era buen anotador. Porque dices, mira, me haces todas estas cosillas, y luego ni era tan bueno haciendo mejor a sus compañeros, que de nuevo es lo que le pides a un base, pero luego tampoco tenía ese punto de vista. Pues mira, no es tan paisano, pero estamos en un equipo de tanking absoluto y te está metiendo 30 por partido. Tampoco era eso. Digo, yo la diferencia y la comparación que siempre vi era con Rayon Rondo, por el tema de la floritura de esa manera de jugar. El problema es que uno era tremendamente efectivo y un cabezón de esto, y otro era un freestyler. No, era un freestyler y magnífico freestyler en ese sentido, que inspiró, eso sí que es cierto, que inspiró a muchísimos chavales para intentar hacer esto
Porque lo que dices es replicable. Toda esa generación que viene después de Jason Williams, hablo de jugadores de aquí, es gracias a él. Siguientes dos nombres que me has puesto, que uno te lo compro, el otro es una cruzada que tienes tú contra él, que no comparto. El primero es Tracy McGrady, que ok. Segundo, Vince Carter. Antes de que te empieces a hablar, que Tracy McGrady sea First Ballot Hall of Fame me parece una vergüenza, al igual que me parece que sea una vergüenza, me parece una vergüenza también para Chris Bosh. Chris Bosh y Tracy McGrady. ¿Qué dices? Yo no comparto que sean First Ballot Hall of Fame, es decir, que la primera ocasión que tienen de ser Hall of Fame lo sean. Es un tecnicismo que nadie le pone ningún tipo de atención. Pero que Tony Kukoc, hasta hace 4 días, que ha ganado todo, siendo primero y siendo segundo espada en lo que sea, ha sido mucho más jugador de baloncesto que Tracy McGrady y que Chris Bosh. Estoy completamente indignado. Estás No, impactado. porque según hacemos un podcast de jugadores infravalorados, bueno, que he hecho unos cuantos, Chris Bosh va a ir de cabeza. De hecho, ya hemos dado el siguiente nombre. Porque Chris Bosh era un pedazo de bicho, cabrón. Me parece, a mí nunca me ha gustado. Es que nunca me ha gustado Chris Bosh. Me parece uno de los ¿Pero jugadores más qué dices? sobrevalorados de. No. Tanto Wade como Bosh no lo soporto. Nunca me ha gustado Chris Bosh. Puede ser una primera espada hasta que se hartó de serlo como la copa de un pino. Era completísimo. Podía. Pero en los Toronto Bueno, Raptors. coño, hay gente que va a ser este podcast que con mucho menos tiene mucho más nombre. Y luego se adapta perfectamente. En plan, a jugar su. Mira, tienes manita, tienes tal, vamos a ponerte 5 a ver qué pasa, hijo. Perfecto. Y se adapta perfectamente y era el complemento perfecto a esos dos pedazos de egos que tienes alrededor. Chris Bosh es un jugador de baloncesto, cabrón. Que no lo pongo en duda, digo que no me parece que sea para ser First Ballot MVP, First Ballot Hall of Fame, al igual que tampoco, como es el foco del día, Tracy McGrady. Un tipo que no ha ganado una primera ronda cuando las primeras rondas de playoff eran al mejor de 5 partidos, no pasó ni una. Ya que nos van a cerrar el podcast después de lo que he dicho a los 2 primeros minutos, me da igual. Chris Bosh es más jugador de baloncesto que Pau Gasol. ¡Oh! No puedo ni responder al respecto de esto que acabas de decir, porque me parece un rage bait de manual que no voy ni a entrar, así que sigue hablándome por qué tienes una cruzada acerca de Vince Carter. Me gusta. ¿Qué coño va a ser? Es que es la cosa menos efectiva y más desesperada. A ver, que sí, que muy bien el Vince Carter de sus últimos 2-3 años de carrera me reconcilió con su figura como jugador de baloncesto. Lo voy a decir. Y me quitó ciertas capas de mugre y de óxido que tenía con respecto a él. De esto que tienes... Vale, desarrolla. ¿Por qué tenía mugre y por qué no te gustaba Vince Carter? ¿Por su época de los Nets? ¿Por su época de los Raptors? ¿Porque desprecias ese concurso de mates del 2000 Para nada. magníficamente? Pues entonces, ¿por qué? Si la época de los Nets es brillante. Porque era Zach LaVine. ¡Hola! Hostias, hoy es el programa que más estamos discutiendo. No me puedes... No, o sea, no puedes. No sé ni cómo contraargumentarte la burrada que has dicho de que Vince Carter y Zach LaVine en los Nets son el mismo jugador. Vince Carter. No es el mismo jugador. Hablas del mismo perfil. Sí. Ese perfil, no, era anotador. Era un tipo que lideraba. Tenías el trío Jason Kidd, Richard Jefferson, Vince Carter. Por el amor de Dios. Pues primer punto, cuando te ponen un vaso al lado, juega al lado de él. Lo segundo. Porque no, eres un anotador. Nos ha quedado a todos muy claro que es un anotador. Si eres un anotador no tienes por qué tener el 20% del tiempo de balón en las manos. Ya me estás molestando, colega Vince Carter. Es molesto la cantidad de balón que absorbía para lo que luego hacía con él, que era jugarse la mandarina el colegón. Pues como Paul Pierce. Y lo segundo no me acuerdo, pero segundo que era importantísimo lo que iba a decir. Como te estaba diciendo, pues Vince Carter, pues como Paul Pierce en esa época. Mentira. Pero Paul Pierce estaba solo. Y lo segundo. No seas tan gilipollas. Porque luego, si siempre sales mal de todos los lados, por algo es. Es que es verdad. Encima es como siempre era como las dos veces que salió cuando era un jugador de verdad, me refiero. No ya los últimos años, que no era un ejemplo como profesional. Pero mi impresión, que es por lo que he hecho esa lista, es que siempre que intentaban traerle un poco de competencia o armarle un equipo alrededor de él, a diferencia de lo que te he dicho de Paul Pierce, que es algo que estaba deseando y suspirando por ello, incluso Kobe Bryant, que llegó casi a demandar un trade para que le trajesen ayuda, eso toma como un ataque a sus galones. Eso es cierto en la época de Toronto. Y he de decir que tienes cierto punto a favor con respecto a que, y esto estaba pensando ahora, cada vez que se fue de sus equipos, a excepción de Toronto, porque Toronto fue un desastre hasta 2007 más o menos. Hasta Chris Bosh, sí. No, porque ya estaba Chris Bosh con Vince Carter. Los equipos
habían mejorado la temporada anterior. Es decir, él llega a los Orlando Magic el año después de que lleguen a las finales de la NBA. Él llega a los Dallas Mavericks el año después de ser campeones de la NBA. Él se retira en Atlanta y al año siguiente llegan a finales de conferencia en la NBA. Vaya. Los equipos que mejoraron fueron los Sacramento Kings y los Phoenix Suns. Pero bueno, ok. Que el abuelo escupe sangre y se le escapa y se le pasa con un cigarro, ¿eh? Pero centrémonos un poco en el caso de Tracy McGrady, que yo esto lo he puesto en mi escaleta como efecto de la generación NBA Live, es decir, de todos los que jugábamos a la Play 2 en su momento, o Xbox si querías ser alternativo. Tracy McGrady me parece un muy buen jugador de baloncesto y las 2 o 3 primeras temporadas que tiene en Toronto y en Orlando son brutales. Pero más allá de las lesiones es un jugador que... ¿Qué hizo? Vale. Aquí, como le pasa a su primo, comentario para los más nuevos que no sepan, McGrady y Vince Carter son primos. Entra en la tercera categoría que no he mencionado antes, que no están sobrevalorados ni por la prensa ni por el público, que también, sino por ellos mismos. Y es el principal problema que tienen cualquiera de los dos, que es, sois grandísimos jugadores de baloncesto, nadie está quitando al César lo que es del César, el problema es que no sois tan buenos como vosotros pensáis que sois. Y es un problema que tenía McGrady. McGrady, tú le miras en el vacío y es un jugador que lo intentas diseñar en el 2K y no te deja hacerlo. Es un tío con esa altura, con ese manejo, con ese tiro, con ese absolutamente todo, no te dejan hacer un personaje así. Un poco lo que pasará con Wemby. Pero existía, como existió antes Magic Johnson o como existió después LeBron James. Ese tío existió. El problema es que jugaba al baloncesto como si no supiese jugar al baloncesto. Es como que jamás hubiese escapado de los unos contra unos, incluso de los 3 contra 3. Porque de nuevo, puedes ver por encima de literalmente cualquier defensor que tengas delante, porque te van a emparejar con el escolta, con el base. ¿Cómo leches puedes tener tan poca facilidad encima para hacer un pick and roll en la época en la que eso es lo que más primaba? Tío, déjate de highlight. Tú eres el jugador que habría sido de haber comprendido que, oye, soy prácticamente indefendible, voy a pasar un bloqueo tranquilamente, soltar el balón, y oye, incluso es que me la pueden defender y tengo el camino solo a la canasta porque mido, ¿cuánto era? ¿6'7"? 6'8", te lo miro rápidamente que no me acuerdo. Creo que era 2'1", de altura. 2'03". No, lo tienes fácil. Y cuando con todas esas armas eres incapaz de pasar una primera ronda de conferencia, algo tienes que estar haciendo muy mal. Es que eso es duro, Yo le envidio a pasar una primera ronda de conferencia. Es que a mí eso es una de las razones por las que... Mira que yo no soy de dejarme llevar por los resultados globales en el transcurso de una carrera, pero te canto las primeras rondas. En Toronto, oye, Toronto, te lo acepto. New York Knicks, fantástico, no pasa nada. En Orlando, Milwaukee Bucks, Charlotte Hornets, no los Hornets actuales, sino los actuales Pelicans, Detroit Pistons, venga, lo puedo comprar. Y luego ya en Houston, Dallas Mavericks, ok, Utah Jazz, y ya, bueno, luego en las últimas épocas no las cuento porque es jugando con Atlanta pierde contra Boston y en los Spurs es mentira cuando llega a unas finales de la NBA jugando absolutamente nada y menos no cuenta. Es uno de estos jugadores que sí, ha jugado unas finales de conferencia, pero como si me meten a mí a jugar ahí o como si ponían a Scalabrini. Otra cosa importante que pasamos al siguiente nombre, que es el de Damian Lillard. Este lo has incluido tú, pero lo podía haber metido yo. Yo con Damian Lillard tengo un amor-odio, porque me gusta muchísimo, objetivamente es uno de mis jugadores preferidos, pero el problema que tiene Damian Lillard es que, ¿tú te acuerdas? Había un usuario en Twitter 2015, 2017, 2017, esa época, ¿vale? Que cada mes de enero y febrero no hacía más que llorar porque Damian Lillard no estaba en el All-Star. Sí. Y decías, hay X número de bases mejores en la NBA ahora mismo que Damian Lillard. Es el All-Star, no le importa a nadie. Y gracias a eso se fue creando esa narrativa o esa visión de que Damian Lillard está tremendamente infravalorado. Y la realidad es que por culpa de eso ha acabado entrando en el equipo de los 75 mejores jugadores de la NBA por delante, eso sí es absolutamente incomprensible, por delante de Dwight Howard, que llevó un equipo él solito a las finales de la NBA, que se cargó a los Cavaliers de LeBron James, Pau Gasol, Tony Parker, MVP de las finales de la NBA 2007, no está, pero Damian Lillard, que llevó a un equipo a finales de conferencia oeste para que ser barridos por los Warriors,
sí que está. Es que pobre de Howard, hacía las dos cosas que menos gusta en la NBA, que es ser alto y defender. Pero bueno, ese sí que tiene un programa para otro día. Lillard, me pasa una cosa extraña con él, que es que no sé si es víctima o lo contrario a víctima, que ahora se me ha ido la palabra porque estoy malito, de Stephen Curry. Porque por un lado, ¿Vale? en la parte de lo que se puede considerar... Bueno, se puede considerar víctima por las dos cosas, tanto desde el punto de vista positivo como negativo. Es por un lado, si no hubiese existido Curry, estaría hasta cierto punto más prestigiado su nombre, porque habría sido un jugador único. El problema es que básicamente Valorado. todo lo que hace Sí. Lillard, Curry lo hace mejor. Absolutamente todo, salvo quizás el clutch, que ese punte que ha creado el chaval. Pero por otro lado sí creo que puede ser víctima, porque justo al coincidir su prime con el de Curry y el que es seguramente uno de los 3 mejores equipos de la historia, hubo mucha gente en Portland que pensó que se podía construir un equipo campeón o medianamente aspirante con Lillard y McCollum como tus referentes. Incluso es víctima de Curry y de Harden, porque estás viendo en plan de como equipos dominados por un base, que es una cosa que lleva sin funcionar desde que un base medía 2 metros y pico como era Magic Johnson, ganase un anillo. O como el caso de los Pistons, lo que hemos hablado 1000 veces con el puesto de base. Es decir, en cualquier otra época, a nadie creo que se le hubiese ocurrido decir, cogemos a Lillard y al cielo con ella. Esto hay que... Coño, es un base. El último en ganar un anillo siendo el mejor jugador del base fueron los Pistons de Isaiah Thomas, bla, bla. Algo tendrían intentado hacer. Pero coño, como justo coincides con los años en los que Curry se está comiendo el mundo, como con los que Harden encima es la única amenaza que tiene Curry en esa conferencia, yo creo que fue víctima de su momento. Y que si Portland no intentó más cosas, es porque pensaba que tenía unos mini splash brothers. Pero más que eran muy minis. Era muy mini, Era aunque un molaban un equipazo. montón. O sea, a mí esos Blazers era un equipazo, a mí me flipaba. Hacía pensar que hasta Yusuf Nurkic podía ser un gran jugador de baloncesto, cosa que efectivamente no ocurrió finalmente. Pero con Damian Lillard, sobre todo creo que le ha hecho bastante daño esta última etapa en Milwaukee Bucks, que es absolutamente terrorífica. No es culpa de él, aunque en cierta medida pueda verse que sí, por pedir un traspaso y luego decir, no, es que solamente quería que me traspasases a este equipo en concreto que me venía bien a mí. Y la franquicia dijo, gracias por tu opinión, pero no me importa. Pero sí que es cierto que ha sido un jugador muy infravalorado, eso sí que es cierto, en la primera etapa. Luego alcanza un punto que yo creo que es de valor correcto, que es hasta la burbuja. Y el problema es que a partir de la burbuja, eso despega desde un punto de vista ya que era insostenible. O sea, se le valora por encima de lo que él mismo era capaz Hay de un momento hacer. en el que se le va la flapa, y es que cuando dice que solo se valora más a Curry y a Thompson que porque tienen el apodo ahí de los Splash Brothers. Y ese plan de tronco no es eso. O sea, eso no es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. No, pasa mucho este tipo de cosas. Y luego, una cosa que a ti te gusta mucho decir, y es que siempre aparece en la foto. Y esto, para el valor que se le da, digamos, como desde un público mucho más general, esto tiene sentido. Si Damian Lillard es un jugador que siempre aparece en el clutch, que siempre mete la última canasta, que nunca se arruga y tal, pues bueno, al fin y al cabo, llama mucho más la atención que un tipo como Shai Gilgeous-Alexander que te gana el partido en el y segundo luego, cuarto. aparte, ya para cerrar su capítulo, tronco no puede salir a rapear al All-Star Game. O sea, no. He de decir que es el mejor rapero Ya, bueno, jugador y- que ha habido. Ellos, Junto con Ron Artest, que Ron Artest tenía un temazo después de ganar el uno, Lakers. tú no has escuchado el disco de Marcus Smart. Y dos, yo también puedo ser el mejor rapero de mi casa. Bueno, pero Damian Lillard en concreto es muy buen rapero. Tiene muy Una pena buenas que no le letras. demostrase su actuación en el All-Star y que yo la tuviese que sufrir. Bueno, es que Ya. me acabo de acordar de cuando vi a John Collins en un All-Star saltar, no sé si creo que era John Collins saltar sobre una escultura de un avión porque es de San Luis o algo así, una movida de estas. Bien, siguiente categoría. Vamos rapidito que llevamos ya 37 minutos. Incapaces de ganar una pachanga entre empresas. Uno es, has apuntado, Carmelo Anthony, que yo he añadido simplemente mete puntos. Y el otro es Joel Embiid, que voy a hacer de abogado de diablo. Me parece que no está No, sobre que la va. mesa. Un MVP tiene en su casa, cosa que Carmelo ni siquiera se atrevió a llorar por él. Tiene un MVP en su casa. Embiid. No, bueno, hostias. Pues ya ha hecho No, más no, que se lo Carmelo dieron. Anthony. No he dicho que haya ganado un MVP, se lo dieron. Y en esa esquina voy a morir siempre. ¿Vale? Ok. Son dos jugadores Ok. buenísimos, que encima los dos les miras cómo son sus jugadores y te parecen que son perfectos para su época, porque coño, Carmelo, uno de los mejores anotadores en aclarado de la historia, en una época en la que coño eso se prima más que nada.
un bully físicamente, porque la gente tiende a quedarse con el Carmelo de los Knicks y el Carmelo de Denver era un bulldozer. El Carmelo de Denver Nuggets es uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos. Era un bulldozer, lo que se dice ahora... Sí. Y que no fuese elegido, escuche, que no fuese elegido en el All-Star hasta el año 2007, si no me equivoco, es una vergüenza. Correcto. Porque era mucho mejor jugador de lo que se pensaba y podía estar a la altura de Dwayne Wade y de LeBron James. Muy de acuerdo contigo en todo lo hecho. Jugadorazo con la Copa Don Pino, uno de los mejores favoritos de ver, era un bulldozer. Es cierto que lo que pasaba en defensa, y de eso no vamos a hablar. Pero, de nuevo, no puede ser que todo el que se acerca a ti parezca radioactivo. Son dos tíos que no es que no sean capaces de hacer mejores a sus compañeros como lo antes, es que les hacen peores. Y luego encima, en el caso de Carmelo, es que no sé ni qué es mejor ni qué es peor. En el caso de Carmelo parecía completamente porque no le daba la gana, porque igual tenía rachas luego de repente de un mes o lo que sea que le daba por jugar o la típica vez que te hacía la declaración de madurado mucho, quiero involucrar al resto de mis compañeros y estaba un par de semanas que dices, bueno, efectivamente, no es que la pase muy bien, pero coño, la está pasando, no es que esté dejando a los compañeros en situaciones favorables con toda la atracción que trae, que es un montón, pero bueno, algo está haciendo. Pero es que en el caso de Embiid, ni eso. ¿Cuántas veces hemos hablado en este podcast y en otras muchas conversaciones privadas? No puedes llevar 10 años en la liga y que no sepas doblar el balón. Ahora está aprendiendo, no decir, pero ya llega un poco tarde. Cuando ya es porque ya es exjugador y ya no merece la pena hacer Claro, unos ¿no? ¿Y contra por qué, uno. coño? Es que si la ponen en el suelo le duele la rodilla, que es entendible, pero igual llega esto 10 años tarde. Y de nuevo, que pasan muchas cosas en la Yo he liga, de decir pero en el caso que, sí. de los Carmelo, de lo que hemos hablado antes de McGrady, en el caso de Embiid, cuando eres tan jodidamente bueno, no te voy a decir que te pase como a Charles Barkley y no puedas ganar un anillo porque te jodes. Primero Magic y Bird y luego Jordan, es lo que hay. Pero que es que no puede ser que no tengas nada en tu resumen que ofrecer. Yo he de decir, con el caso de Joel, por sintetizar un poco lo que has dicho, que estoy de acuerdo. Pasa con Carmelo y pasa con Joel Embiid, que no son buenos jugadores de baloncesto. Porque es que va a parecer como un argumento y una explicación muy, muy difícil de comprender, pero es que no sé si sabes, Javi, que al baloncesto se juega en equipo. Y Carmelo Anthony y Joel Embiid nunca han entendido que al baloncesto se juega con otros 4 compañeros y no tienes que intentar jugar por tu cuenta. Porque sí, Kobe Bryant o Allen Iverson eran capaces de hacer la guerra por su cuenta porque eran jodidamente buenos. Y no podías decirles ni mu. Porque sí que hacían mejores a sus compañeros, bien por una cuestión de tirar del ejemplo, o bien porque su juego acompañaba en ese sentido. Pero es que Carmelo Anthony, sobre todo en el caso del Carmelo de los Knicks, que es el que más podemos recordar, no hacía mejor ni a J.R. Smith. O sea, el J.R. Smith que vemos después es el que hace mejor LeBron James, que lo convierte en uno de los mejores 3&D de los últimos 15-20 años de la NBA. O sea, es que hay que dimensionar lo que eran esos Knicks y cómo, lo que siempre decimos, cómo se joden esos Knicks en el momento en el que llega Carmelo Anthony. Es que hasta Amare Stoudemire dices, pero si este chico no sabe ni bajar un rebote. Le acortó 2 años la carrera de Stoudemire. No te hablo en plan de físicamente, sino en cuanto a percepción del público. Es que parecía un mal jugador de baloncesto. Es que claro, yo voy por ahí. Que brilla la de Carmelo. Samper. Es que es el único que parece en plan que alcanzó alguna cima a su lado. Jeremy Lin, porque hubo 15 días en los que parecía Kobe Bryant, literalmente. Pues vale, perfecto. Sí, pero no brilló a costa de... O sea, no brilló junto a Carmelo Anthony, sino en detrimento de Carmelo Tuvo que Anthony. salir Phil Jackson en rueda de prensa. Uy, Phil Jackson, sí. Phil Jackson no fue el entrenador. Sería Mike tuvo que salir D'Antoni o Mike D'Antoni Woodson. a rueda de prensa a decir que había sido idea de Carmelo el darle minutos a Lin para que no se chinase el niño. Es que no puedes andar con ese ego por la vida. Y luego ya, si vamos al caso de Embiid, es lo que he dicho siempre el señor Esperanza Aguirre. ¿Cómo puede ser que todo esté podrido a tu alrededor y que tú nunca tengas culpa de nada? Hostia, nunca nada es culpa de Embiid. Es que siendo Esperanza Aguirre me Es parece que maravilloso. nunca es culpa de Embiid nada. Yo es que hace ya 1000 años que escribí ese artículo, era de los típicos de final de temporada de cuando hay que eliminar un equipo, y puse, ¿este año cuál va a ser la excusa de Joel Embiid? Pues cuando les eliminaban en playoffs decías, no, es que el primer año le partieron la cara. Dices, ok, fantástico, qué mala suerte, es tu primer año y Markel Fultz te rompe la cara. Al siguiente año te toca contra Toronto, oye, es que ha botado 5 veces el balón en el aro y ha acabado entrando, joder, mala pata. Al siguiente, es que es la burbuja, venga. Al siguiente, oye, es que Ben Simmons ha decidido pasar el balón, venga.
ya son muchas excusas, amigo. Igual en alguna de Sí, lo todas que decíamos, estas habrá que empezar a hasta mirarte a ti. Harden acabado y queriendo largarse esa franquicia es el que fuerza 6 partidos a Boston. Porque Embiid estaba a sus cosas de Joel Embiid. De nuevo, lo que puso el coño Tea. Al Horford ha jugado bien en todos los equipos en los que ha estado, menos al lado de Embiid. Y es que estos jugadores, en plan los Embiid y los Carmelo, y es que coño, es que lo hemos hablado aquí en un programa de infravalorados. Rick Barry, que seguramente es top 3 personas más gilipollas que han pasado por la NBA, peor compañero de todos, sabía que aunque no soportas al compañero y le consideras un manco medio retrasado, no podía hacerlo todo y tenía que dar algún balón, tenía que hacer alguna cosilla. Es que estos dos, uno porque se cree mejor que nadie, que es Carmelo, y el otro porque no sé qué hostias le pasa con la capacidad psicomotriz a la hora de dar un pase, son incapaces de que nada prospere a su alrededor. Es que son sal. Oh, qué buena referencia. Vamos con la última categoría, que este programa hoy se nos va un poquito más largo, y son aupados a hombros de gigantes, y quiero hablar, que lo has apuntado tú, me has leído la mente, de Dwayne Wade. Mira, él y yo ahora mismo compartimos empresa, con los dos estamos en la misma cadena de retransmisión, pero nunca me ha gustado como jugador. Nunca. O sea, ¿sabes de esto que desde un punto de vista irracional cuando eres un niño dices no me gusta este jugador? Luego te haces mayor y dices, es verdad, no solamente no me gustaba por una cuestión irracional, sino que no me gusta como jugador. Sí. ¿Cómo me alegré cuando perdieron las finales de 2014? Porque la pierden porque pega el viejazo, si te acuerdas, con los Spurs. O sea, esa versión de Dwayne Wade era terrible. Hay una cosa admirable de él, porque alcanza un pico tan alto tan pronto como jugador, que no es que tenga un viejazo, sino que le da tiempo a sufrir dos. Porque está ese primer viejazo que sufre como 2007 o por ahí, luego está el que sufre en 2014. O sea, el primero le convierte en un jugador normal, un jugador, buen jugador de la NBA, y el segundo es el que le convierte en un jugador mediocre. Porque encima lo que hemos dicho, hay muchas cosas en esta vida que no puedes mejorar. Una de ellas es el tiro, pero hay otras que sí, y una de las que puedes mejorar es el tiro. No puedes estar 12 años en la liga y que tus promedios sigan dando auténtica tirria. Y que lo encima es que no pongas... Y que encima de hecho, lo he de decirte, perdona Javi, que Wade era un caso muy particular de que era capaz de meter un triple a un palmo, a un centímetro por debajo de la línea de 3 puntos, pero luego daba 2 pasos atrás y era incapaz de meter un triple. Era de los reyes del launch. No, es como el tiro 6 pies de Kevin Garnett. En plan, si solo tienes que darle medio paso para atrás y es un triple. Pero bueno, yo creo que mi problema con la percepción es que toca techo demasiado pronto. Bueno, toca un techo altísimo porque en los años era un jugador eléctrico, encima no tan buen defensor como se decía, pero un pesado con las manos muy rápidas. De nuevo, es que era rapidísimo. La cuestión de que tenía Witt es que tenía los primeros pasos no potentes, que es el de LeBron de 4, sino rápidos. De los más rápidos que he visto en mi vida. Era muy listo. Encima, si él era rápido de piernas, de cabeza era aún más rápido. Pero es que eso dura muy poco. Y luego encima, por suerte para él, le toca al lado de Shaquille O'Neal. He de decirte, sí, o sea, el hecho de que ganase primero el anillo por encima de otros jugadores de la clase del 2003 es una losa que a mí me fastidia personalmente, porque no merecía estar en ese punto, más allá de lo que pensemos de las finales del 2006 y que pudo haber cierta mano negra respecto a los árbitros que le evitaron a Dirk Nowitzki ganar su primer anillo de manera completamente legítima. Pero es que es un jugador que a mí por personalidad me recuerda tanto a Isaiah Thomas que no puedo con él. Muy bien tirada. Encima... Y no me gusta. ¿Cerdo? No tan cerdo de mover el culo o la cadera como pueden hacerlo Bynum, como puede hacer Garnett o con Boza de Bayo. No. Cerdo de... Porque ya hay jugadores que te quedan con... Igual con una sola acción, aunque no es el caso porque se tuvo más. Como puede ser la acción de Bowen, ya te quedan condenado para siempre. Sí. Pero es que Wendy Kenneson tiene la imagen en la que hace lo que hace y acaba rondo con un codo fuera, y es que nunca consigue ese San Benito. Y es que tiene este punto carismático, tiene este punto, yo que sé qué coños pasa, que siempre se libra. Y luego, de nuevo, si digo sobrevalorados, es decir, nadie entienda que es un mal jugador. Pero de nuevo, en esta época en la que se hablaba de buscar al nuevo Jordan cada 3 días, antes de que Kobe Bryant dijese que le iba a copiar hasta el peinado, Wade fue de los primeros nombres que sonó. Porque es que los dolores de la pista es un escoltazo, no sé qué. Alguno te decía, bueno, pero encima tiene la cabeza porque mira él cómo sabe dejar su espacio a Shaq, que es algo que nunca permitiría a Jordan. Digo, ya, patatas. Yo, voy a decir para cerrar el capítulo Wade por mi parte, que se lean la biografía de Caron Butler,
que es, más allá de que sea muy buena, tiene un apartado de la época de Miami Heat donde, para los que lo hayan leído, yo creo que ya sabrán de qué estoy hablando. Y lo segundo, que como jugador es espectacular. O sea, yo no estoy poniendo en absoluto en cuestión lo bueno que era Dwayne Wade, que era buenísimo. O sea, era absurdamente bueno la capacidad que tenía para penetrar. Esa temporada, creo que es la 2008-2009, que se mete en la pelea por el MVP. Es una de las mejores temporadas no galardonadas con un MVP hasta que, bueno, Doncic y Jokic han tenido sendas campañas parecidas. Pero es que nunca me gustó. Es que nunca me gustó. O sea, no lo puedo desarrollar más, pero es que es un juego que a mí nunca me ha Y ya para convencido. cerrar, si bien se le valoró eso de saber echarse a un lado con el tema de Shaq, luego es un jugador que nunca más supo medir una batalla. Porque luego los dos siguientes pulsos que echa, se les echa a LeBron y a Pat Riley, que se plan de tronco, por aquí no es. Por aquí no es. Bueno, pero acaban expiándole los pecados. Porque acaba volviendo a Miami y se retira con honores, porque la NBA le decide dar un ser All-Star junto con Dirk Nowitzki, con el que se lleva fantásticamente bien también, que curiosamente los dos han acabado también en Prime, que es bastante irónico. Pues ya sabemos, vas a pegar una puñalada y vas a renovar vitaliciamente ahí. A ver quién es mi Nemesis a futuro. Vamos rápido con los dos que nos quedan. Uno es Kyrie Irving, que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que dices. Me parece un jugadorazo increíble, no está sobrevalorado. Más allá de por donde me puedas ir, que es por la cuestión de los highlights y de que hubo un tiempo donde teníamos Kyrie Irving hasta en la sopa. Pero es muy buen jugador. Sí. Otra cosa es lo que haga fuera de la cancha, que se ha reconducido bastante. Que un tiro muy bonito en las finales y lo que tú quieras. Pero no. A ver, sigue. Como eso vamos al. Está hablando la voz del resentimiento, sí, por eso, de un hombre que pensaba en 2018 que iba a sí ganar la decir un poco, pero es que sí, a ver, juega muy bonito, es un jugadorazo. Bueno, fantástico. No voy a añadir nada ante semejante argumento. Y el siguiente es Kobe con el número 8, que aquí volvemos sobre el efecto nostalgia de Tracy McGrady y Jason Williams. El Kobe Bryant que todo el mundo recuerda no es el Kobe Bryant que jugó realmente. Era el Kobe Bryant del 42% de acierto en tiros de campo. Sí, y el jugador que todo el mundo decía, bueno, se va a ir Shaq, tal lo que sea, pero bueno, no pasa nada porque lo bueno es Kobe. ¿Qué pasó cuando Kobe quedó solo? Claro. Que no ganó nada. Y la última, con sus circunstancias, él está en la situación en la que él ha pedido, él está en una situación que no es capaz de remontar porque, de nuevo, Kobe, te tengo que decir yo, no eres Michael Jordan, y la segunda encima, cuando tú te has metido solo en el telar, es como la serie de Succession. La hija, que es más experta en meterse en charcos y luego ir llorando en plan de, joder, mira, es que me he manchado los pies. Digo, no jodas, que te has manchado. ¿Te has pedido un charco que te has manchado? Pues Kobe pide esta situación, es incapaz de conciliar la situación con Shaq, y yo sí que le culpo directamente de esa mala relación, por mucho que Shaq no sea de plata de mi agrado, pero si a mí me intentan meter una declaración policial de la puta nada, tampoco me voy a dar bien contigo, pero bueno, es otro tema. Y de repente dices, voy a pedir el traspaso porque mi equipo da asco. ¿Pero estás quieres meter tú ahí? Y por mucho que se haga revisionismo y haya mucho quien te venga aquí directamente con las cifras en bruto, de nuevo, ponte esos playoffs, ponte cualquiera de esas finales, dime que era con el 8 mejor jugador que Shaquille O'Neal. No lo era. No lo era bajo ningún prisma. No lo era. Que no, pero que Shaquille O'Neal es el mejor jugador del mundo hasta que se destroza la rodilla en 2006-2007. Y porque no le da la gana seguir siendo. Punto. Porque si a un poco de claro. Si Shaquille O'Neal hubiese tenido la cabeza que tiene Kobe y esto hay que dárselo, tendría, no sé, 12 anillos más o menos. Porque si ese tarado se le ocurre decir, pues, es que cada vez que me des el valor al poste, si quiero al aro, voy a ir al aro. Si quiero mejorar un poquitillo mis porcentajes de tiros libres, es que me da igual lo que quiero, voy a acabar reventando. Es que era una cosa imparable, era una barbaridad absoluta de jugador. Y que me vengáis ahora con el revisionismo, sobre todo, y lo entiendo. Porque cuando alguien fallece, lo de siempre. Son todo loas y halagos, lo que tú quieras. Pero no me hagáis revisionismo porque no estaba ni de cerca, no te deciría de ser el segundo mejor jugador de ese equipo. Es que en conclusiones finales, es que ni siquiera es el segundo mejor jugador que disputa esas finales. Vale, yo te hago la pregunta. ¿Cuántas temporadas en la NBA, de los 20 y pico que hizo Kobe, no, 20 y pico no, lo he dicho un poco de memoria, rápidamente, 20 temporadas sí, que estuvo en la NBA, ¿cuántas veces fue el mejor jugador de la liga? Porque ya te digo yo que no fue mejor tendría una, que es la de 2005-2006, en la que es él, me, myself and I, por decir algo, pero que el mejor jugador de la NBA es o Tim Duncan o Steve Nash. Y si no es Tim Duncan o Steve Nash, es Kevin Garnett. Y si no, es Shaquille O'Neal. Sí. Y lo último, y si hablo de sobrevalorado, no es porque lo considero mal jugador. Me parece un grandísimo jugador de baloncesto. Pero es que de nuevo, hay que ponerlo todo en perspectiva.
Yo puedes decirme que sobrevaloro a Marcus Smart porque le considero, yo qué sé, cualquier variedad que te haya dicho, la reencarnación de Dennis Johnson. El problema con Kobe son también las expectativas. Es decir, puede poner a, por ejemplo, para que se entienda, poner a Lavin a la altura de Kobe Bryant es sobrevalorarlo. Por lo mismo, poner a Kobe Bryant en el escalón de que le meterle en un debate de mejores jugadores de la historia es sobrevalorarlo. Porque no está ahí. Es un top 25, 20, 15, donde quieras ponerlo. Pero lo que se habla siempre del top 5 no está. El problema para valorar a Kobe, 1, es evidentemente su fallecimiento, 2, la manera en la que fallece, 3, que juega para Los Ángeles Lakers y 4, que era tremendamente respetado por todos y cada uno de sus compañeros de equipo, no, compañeros de generación. Que eso, estaba el otro día viendo el documental este terrorífico de Redeem Team, el que hicieron porque decidieron enviar 3 malos equipos a los Juegos Olímpicos y gracias a ello Argentina consiguió el oro olímpico en 2004 y tuvieron luego una narrativa magnífica. La realidad es que sí, le respetaba a todo el mundo, pero porque era una persona absolutamente odiosa. Y no, que decir, no estamos diciendo aquí nada rompedor, ni es una evidencia. No. Es decir, haciendo referencia a lo que dije antes, cuando digo lo decía la policía, es que no puede ser que te detengan por violación y digas tendría que haber hecho como Shaq y comprarle un coche. Plan, a cuento de que viene darle ese testimonio a la policía. ¿Qué quieres? ¿Que le investiguen también a él? ¿Eres idiota? ¿O qué leches te pasa por la cabeza? Pero te digo, lo importante es a la hora de decir sobrevalorado, me parece mejor jugar que Tracy McGrady 60 millones de veces. Evidentemente. Obvio. Pero que te digo, si yo te digo que Marcus Smart es el mejor defensor de su generación, dirás, coño, le estás sobrevalorando. Digo, sí. Claro. Me parece el mejor defensor de la NBA, igual no, pues de nuevo. Kobe me parece un grandísimo jugador, pero dejadle de poner en top históricos porque igual está en el tercer, cuarto quinteto. Yo he de decir que, voy a establecer una última metáfora antes de cerrar, que esto es como el mercado de la vivienda, ¿vale? Un piso está tasado en 170.000 pavos. Si tu vecino el Paco lo vende por 300.000, está sobrevalorado. Pues esto es lo mismo con Kobe Bryant. ¿Está muy bien el piso? Sí, está fantástico. Pero no es el mejor piso del barrio. Correcto. Y es, desde cualquier prisma que lo mires, increíble. No te voy a decir ya que lo compares con, vamos, que pienses que era el mejor que Shaq. Me parece increíble que cuando se habla de la primera década del siglo XXI, se hable de, como la era de Kobe, o el mejor jugador de la época es Kobe, cuando existe un señor que se llama Tim Duncan. Yo es una cosa que, de nuevo, como lo que le metan en top 5 históricos, no está ahí. No, la primera década del siglo XXI se llama Tim Duncan, se llama Shaquille O'Neal y se llama LeBron James. Punto. Y fin. Y ya está. Porque son los 3 que llegan a bastantes finales. Sí, evidentemente Kobe Bryant también llega, al igual que Robert Horry y Derek Fisher, pero no nos metemos en la misma conversación. Exacto. Al igual que... Y ya estaría. No, sí, ya está. Con esto nos cerramos uno de los episodios en los que más hemos discutido, en el que estoy seguro de que se nos habrá enfadado todo el mundo, como cuando hablamos de Michael Jordan en su Era momento. la idea. Era la idea, evidentemente. Volveremos sobre esto y volveremos con más ideas, porque es que el capítulo de la semana que viene lo tengo muchas ganas. Lo tenemos apuntado desde hace mucho tiempo y tiene muy buena pinta. Yo sé que me lo voy a trabajar bastante. Espero que hagas lo mismo. Bien. Así que, dime. No, me estaba riendo del espero que haga lo mismo. Bien, pues cerramos este episodio número 66 de Esto no es un podcast NBA. Nos escuchamos ya la próxima semana. Un saludo, hasta luego. Un saludo.